Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 4 de septiembre de 2021, ya estamos en septiembre, el mes de la patria, y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Hernán Cortés busca apoderarse de la capital mexica y se inicia la lucha cruenta y muy sangrienta que trae como resultado la caída de Tenochtitlan y un futuro. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos, y este es nuestro cuarto programa ya de la serie, Miguel. Así es, queridos amigos, Luis Alberto, nuevamente muchas gracias. Les envío un saludo a nuestros radioescuchas que nos siguen por internet en Jalisco, en Tlaxcala y en Chiapas, y desde luego en la Ciudad de México. Muchos saludos a todos ustedes. Y bueno, pues el cuarto programa ya de nuestra serie, donde vamos a abordar el final de esta gran historia. Y bueno, pues como música de fondo vamos a escuchar el canto a Tecastlipoca en náhuatl. Vamos a tenerlo ahí como fondo musical. Miguel, la semana pasada nos platicabas acerca de cómo Moctezuma fue tomado prisionero por los españoles que estaban dentro de Tenochtitlan, incluso en el propio palacio, la propia casa de él. Y bueno, esta muerte significó un parteaguas de esta historia de la conquista de México. La posición de los españoles se hizo insostenible y el enardecimiento de los mexicas se desbordó a tal punto que lograron expulsar a los españoles con significativas bajas en aquel famoso episodio conocido por muchos años como la Noche Triste o más recientemente como la Noche Victoriosa. Pero mientras ellos iban hacia Tlaxcala a buscar el apoyo de otros grupos indígenas para regresar a la reconquista, ¿qué ocurría concretamente en Tenochtitlan? Así es, nos quedamos la última vez en la Noche Triste o la Noche Victoriosa, y nos quedó una imagen de los mexicas que ya se habían rebelado en contra de los españoles. También hablamos acerca de la muerte de Moctezuma y del señor de Tlatelolco, Itzcoautzin, ¿no? Así como el cercamiento del Palacio de Alzayacat y cómo los españoles huyen de la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿no? También nos quedamos al final de la charla cómo Tlalocan, o el cuerpo de señores principales, pues elige a Cuitláhuac como el nuevo emperador, y pues todo lo que implicó la huida de Cortés. Cuando hablamos de esta huida del 30 de junio de 1520, pues nos imaginamos a los españoles saliendo despavoridos en la noche por las calzadas, pero créeme, fue una campaña muy difícil porque los registros dicen que para evitar que los españoles huyeran de Tenochtitlan, pues los mexicas cortaron, destruyeron los puentes, ¿no? Y los españoles a su vez los volvieron a construir con las vigas del Palacio de Axayácar, ¿no? Así que gracias a eso pudieron huir. El balance de esa huida fueron pues 800 españoles muertos, ¿no? Muchos más aliados indígenas también fallecidos, 40 caballos, ¿no? Perdieron los cañones, casi todo el oro que habían podido juntar. Y pues no solamente murieron españoles, también murieron dos hijas de Moctezuma, ¿no? Y Cortés quedó herido, especialmente en una mano, o sea, no les fue nada bien. El que viene después de Moctezuma es el hermano del emperador, es Cuitláhuac. Él era su hermano menor, y de hecho él había tenido ya una participación importante en la resistencia de los mexicas contra los españoles. De hecho, había encabezado la rebelión en contra de ellos en ese episodio primero en donde Moctezuma sale herido por una piedra o por unas piedras, ¿no? Vimos las versiones acerca de su muerte. Y luego también como estratega en la noche triste de aquel 30 de junio de 1520. Él había participado y se desempeñaba como jefe de guerra, ¿no?
y su experiencia militar pues era muy amplia, muy amplia. El emperador Cuitláhuac, que también se dice muy poco de él, porque infortunadamente su gobierno nada más duró 80 días, es decir, nada, no duró nada, pero era un individuo que se caracterizó en vida por ser un guerrero notable. Cuando él asciende a emperador, pues se dedicó a alistar las tropas que reorganizó en la Ciudad de México Tenochtitlan, pero también buscó alianzas con otros pueblos para acabar con Cortés. De hecho, entre julio y agosto de 1520, pues lucubró todas las estrategias posibles para contrarrestar el contraataque español que no sabían cuándo iba a suceder, pero era una realidad que iba a suceder. Es decir, estaban preparándose para todo. Cuitláhuac, aunque había sido elegido sucesor de Moctezuma casi inmediatamente después de la muerte de su hermano, pues fue coronado hasta el 7 de septiembre de 1520. Hasta entonces habían conservado pues, a muchos cautivos entre españoles e indígenas de aquella noche victoriosa de junio de 1520. Se contaban españoles, aliados, y se dedicaron, como para celebrar su coronación, se dedicaron a sacrificarlos en el templo mayor, que por cierto había mandado a reconstruir. Sin embargo, no todo fue festejo. Ya entre la población empezó a haber síntomas de una enfermedad muy extraña que comenzó a mermarlos de manera horrorosa. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún, en su gran historia de las cosas de la Nueva España, apunta que por ahí del 10 de septiembre, es decir, 3 días después de la coronación de Cuitláhuac, pues ya se empezaron a ver entre la población los síntomas de esta extraña enfermedad que cubría sus cuerpos de pústulas, de ronchas, y que los mataban una cantidad de tiempo verdaderamente notable. Es decir, esto generó un gran espanto entre la población mexica, que no sabía de dónde venían esas cosas. Nunca habían visto una enfermedad como esa. Y bueno, además de mermarlos físicamente, pues fue desmoralizándolos. No sabían a qué atribuir esta enfermedad, ¿no? Los cronistas religiosos posteriores, bueno, interpretaron esto como una ayuda divina para mermar las fuerzas de los indígenas, y los indígenas a su vez, pues consideraban esto también. Me alegra que pensé. Consideraban esto también como como un envío de un castigo de parte de sus dioses, ¿no? A partir de la coronación de Cuitláhuac hasta que él muere de viruela, porque esta es la enfermedad que atacó a los mexicas, bueno, pues se cuentan solamente 80 días del gobierno de Cuitláhuac, ¿no? A pesar del horror que empezaron a manifestarse en septiembre de 1520, pues continuaron los preparativos. Fíjense nada más este dato notable. Y se hace a partir de las relaciones que los mismos españoles construyeron después de ya acaecida la conquista de México. Parece ser que para octubre de 1520, Cuitláhuac ya había logrado formar un ejército dividido en 3 divisiones, grandes divisiones, con cerca de 500,000 guerreros. Es decir, Cuitláhuac ya disponía de un ejército de 500,000 de guerreros dispuestos a combatir a los españoles. Esto significa que tenía muchas más fuerzas, ¿no?, que todos los españoles juntos en el Caribe. Esto es algo muy interesante. Y para que vean también la dimensión de la merma que causó la enfermedad de la viruela, ¿no?, entre los mexicas. Entonces, al mes siguiente, en octubre, pues la situación en Tenochtitlan, pues ya de verdad es de mucho horror, ya no saben qué hacer con esta enfermedad. Y es cuando se dan cuenta de que realmente hay grandes estragos entre la población. Y este aspecto, pues es clave para explicar la caída de la ciudad y desde luego del imperio. En octubre de este 1520, pues sucede lo que los cronistas españoles llaman como la gran pestilencia. El mismo Sahagún que acabo de referir cuenta que los mexicas no podían caminar, ¿no? Todas las calles estaban llenas de cuerpos, ¿no? Los mexicas que sobrevivieron, porque algunos lo hicieron, ¿no?, pues estaban en sus casas, ¿no?,
en sus lugares de descanso, en sus lechos, no podían moverse y si se meneaban, pues parece que les causaba un gran dolor, especialmente en el costado. No podían estar ni boca abajo, ni boca arriba, ni de espaldas, porque imagínense ustedes, hoy a nosotros no nos pasa eso porque pues hay vacuna contra la viruela, pero en esa época imagínense tener todo el cuerpo lleno de ronchas, pues ha de haber sido verdaderamente horrible. Lo que los cronistas y los historiadores actuales comentan sobre esto es que la mayor parte de la merma ocurrió entre el 10 de septiembre, es decir, 3 días después de la coronación de Cuitláhuac, y el 10 de octubre. Y es en estas fechas en donde la enfermedad se propagó de manera terrible en la ciudad, ¿no? Y en tan solo 60 días ya se había esparcido por todo el Valle de México y particularmente en los pueblos tributarios de los mexicas en Mesoamérica, ¿no? Los primeros registros de la enfermedad parece que se tienen en el pueblo de Cuautlan, ¿no? Después Chalco, después Texcoco, después Coatepec, después Chicoloapan, Chimalhuacán y finalmente todo el centro de México, de lo que ocupaba la antigua Mesoamérica. Murieron niños, jóvenes, ancianos, nobles, guerreros, sacerdotes, y bueno, los mismos cronistas españoles, así como los indígenas, cuyas crónicas se recogieron muchos siglos después, pues daban imágenes terribles acerca de que quebradas y barrancas estaban henchidas de cuerpos humanos en medio de la putrefacción. Para nuestros queridos radioescuchas que nos están siguiendo, yo les recomiendo mucho el libro de Noble David Cook, que se llama La conquista biológica, las enfermedades en el Nuevo Mundo. Un libro buenísimo por si quieren abundar en este tema. Bueno, pero mientras la enfermedad avanzaba, pues Cuitláhuac seguía intentando alianzas. Envió misioneros a Michoacán para solicitar la ayuda del Calzón Zizuanga, pero se negó rotundamente, no quiso hacer ninguna alianza con los mexicas. También intentó hacer o negociar la paz con los tlaxcaltecas, pero obviamente también ellos se negaron. Y a Cuitláhuac le alcanzó la muerte a través de la viruela un 28 de octubre de 1521. Para entonces había muerto la mayoría de los dirigentes indígenas en México, Tenochtitlan, y especialmente en sus ciudades aliadas, ¿no? En Tlacopan, por ejemplo, le sucedió Tepepanquetzin, ¿no? En Texcoco le sucedió Cuanacoch, y desde luego en México le sucedió su sobrino, que pasó a la historia con el nombre de Cuauhtémoc, cuya coronación se efectuó en febrero de 1521. Entre diciembre y enero, el nuevo emperador, o el nuevo encargado de la defensa de México, pues se dedicó a hacer casi lo mismo que Cuitláhuac, reorganizó el ejército, reconstruyó la ciudad, fortificó baluartes y desde luego se preparó para el contraataque de los españoles que se veía cada vez más cerca, los cuales, por cierto, ya estaban informados de las desgracias. De manera que entre 29 de junio de 1520 y febrero de 1521, los mexicas se van a dedicar a emprender la reorganización primero de sus fuerzas militares para poder contrarrestar el ataque de los españoles que iban a regresar en algún momento. En segundo lugar, pues trataron de poder concebir qué era lo que les estaba pasando en términos biológicos, diríamos hoy, de una enfermedad que no habían visto nunca en sus vidas. Y finalmente se prepararon también con el ascenso de Cuauhtémoc a enfrentar lo que ya era inevitable, la vuelta de los españoles a Tenochtitlan. Pues realmente patética la situación que nos acabas de comentar, de platicar acerca de la forma como estaba al interior de Tenochtitlan la situación, cómo los mexicas no tenían oportunidad de alcanzar alianzas con otros pueblos, en tanto que los españoles sí lograron algunas alianzas importantes, sí lograron tener un grupo considerable de soldados, en especial tlaxcaltecas y de otros pueblos que se preparaban para el asalto. A mí me gustaría precisamente, vamos a hacer una breve pausa ahorita, pero que al regresar nos comentaras, Miguel, cómo es que a su vez ese Hernán Cortés, de quien se ha dicho los que realmente
han estudiado profundamente su vida, y tú nos comentabas en uno de los programas anteriores, tenía una capacidad militar muy alta para poder enfrentar una situación de este tipo. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y continuamos con que nos sigas narrando precisamente esta epopeya tan especial de la historia de México? Bueno, volvemos en un momento. Muchas gracias. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un historiador muy destacado, ya lo está escuchando usted. Actualmente es coordinador del Seminario de Historia de UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y pues nos está comentando precisamente de la situación que se vivía dentro de la Gran Tenochtitlan, pero ahora quisiéramos que nos platicaras cómo es el regreso de Hernán Cortés, sus huestes, tanto de españoles como de aliados indígenas, para lo que podríamos llamar el asalto final a la Gran Tenochtitlan. ¿O no, Luis Alberto, amigos que nos escuchan? La huida de los españoles y su reorganización no fue cosa fácil. Ya veíamos nosotros ahorita cómo mientras Cuitláhuac y Cuauhtémoc se dedicaron a reorganizar las fuerzas, en la Ciudad de México Tenochtitlan para prepararse al asalto, que preveían, no sabían cuándo, pero que preveían, pues Cortés y sus hombres, los que sobrevivieron y los tlaxcaltecas, pues se dedicaron, como digo, a reorganizarse. Aquel 29-30 de junio de 1520, pues salieron despavoridos hacia el poniente de la Ciudad de México Tenochtitlan. La historia cuenta, él mismo cuenta, Cortés cuenta, cómo se detuvieron en Popotla, ¿no? A lamentar su derrota, en esto que conocen la noche triste para ellos, pero para los indígenas es la noche victoriosa, y de ahí se dedican a huir, ¿no? Por el alrededor septentrional, por los alrededores del septentrión del lago. Después de Popotla se van a Tlacopan, después de Tlacopan se van a Otonteocalco, después se van a Tlanepantla, a Tizapán, Tepozotlán, Citlaltepec, ¿no? Ahí a las orillas de la actual laguna de Zumpango, que todavía existe, ¿no? Toman camino para Xoloc y llegan a Otumba, en donde tienen una batalla con una de las guarniciones mexicas que a pesar de que los derrotan, es decir, derrotan a los mexicas, pues sí tienen significativas bajas, ¿no? El jefe militar de esa zona, pues les infligió graves daños, ¿no? Y aunque hubo pocos españoles muertos, bueno, murieron gran cantidad de aliados tlaxcaltecas. En algún momento Hernán Cortés llegó a pensar que la alianza con los tlaxcaltecas a causa de esta derrota, pues estaba en controversia, probablemente ya disuelta, pero no, logró conservar esta alianza con los tlaxcaltecas, y de Otumba pasa a Pan, ¿no? Para finalmente llegar a Tlaxcaltecas, a Tlaxcala, en donde los señores tlaxcaltecas lo reciben, ¿verdad? Para reiterarle su apoyo en contra de los mexicas. Ahí en Tlaxcala, pues pasaron 20 días, descansaron durante 20 días, no hubo operaciones militares de ninguna naturaleza, ¿no? Y aprovecharon, como digo, para reiterar su alianza con estos enemigos acérrimos de los mexicas. Ya descansados, ¿verdad? Los españoles iniciaron nuevamente campañas, pero esta vez en contra de los aliados mexicas, para amedrentarlos, ¿verdad? Iniciaron campañas contra Zacatepec, contra Acatzingo, contra Tepeaca, ¿no? Emprendieron acciones de guerra terribles, llegaban y leían el requerimiento que ya hemos sabido de qué era, cómo iba, ¿no? Y mientras los españoles quemaban las poblaciones, los zacatecas tomaban prisioneros y los sacrificaban en sus fiestas, ¿no? Por ahí de octubre, en octubre de 1520, es decir, 2 meses después, casi 3 meses después de la derrota en México, Cortés escribe la famosísima segunda carta de relación, en donde da cuenta de los hechos que habían ocurrido en el último año. Es ahí, como digo, donde bautiza a estas tierras como la Nueva España, ¿no? Y esta carta va a recibir una amplia difusión en toda Europa. Esta carta, que fue escrita en octubre de 1520, va a llegar allá, o más bien la van a mandar hasta marzo de 1521, ¿no? Y a partir de entonces, cuando llegue, unos meses después, allá va a ser conocida por toda Europa,
¿no? Y va a obtener Cortés una fama universal a partir de este momento. Después de estas campañas militares, Cortés prevé que el asalto a Tenochtitlan pues no iba a ser por tierra, evidentemente, una ciudad de agua, esta gran flor de piedra, pues no iba a ser conquistada por tierra, iba a ser conquistada por mar, y envía subalternos a Tlaxcala con la encomienda de que le enviaran madera para construir bergantines que iban a ser utilizados en el lago de Texcoco. Por cierto, que cuando llegaron los españoles, en Tlaxcala ya se sentían también los efectos de la viruela. Por otra parte, Cortés envió a Santo Domingo, al lugar donde originalmente había llegado Cortés, para conseguir, con el poco oro que habían podido salvar del desastre de junio de 1520, se envió para que compraran armas, caballos, pólvora, cañones, todo lo que pudieran, todo lo que pudieran. Y esto que ocurrió entre octubre y noviembre de 1520, pues generó mucha inconformidad entre los soldados, porque pues, ellos esperaban obtener un pago por los altos sacrificios. De hecho, provocó disensiones al interior del ejército español y también entre los aliados. Ahorita voy a llegar para allá. Pero en noviembre llegó, fíjense, una nueva expedición que venía a justiciar a Cortés, le habían enviado desde Cuba, traía cartas para el vencido Pánfilo de Narváez, y Cortés, haciendo uso de esa habilidad política, de esa estrategia efectiva contra sus potenciales enemigos, logra que esta nueva expedición se una a sus filas. Es decir, ve nutrido su ejército con nuevos españoles para sustituir a los que habían muerto en junio de 1520. Como digo, estas acciones de enviar a españoles hacia Santo Domingo para conseguir armas, pues generó esas disensiones, y de hecho intentaron levantarse en contra de Cortés. Algunos no lo lograron, pero consiguieron regresarse a Cuba, y los que se quedaron, ¿no? Ya en las filas de Cortés, justo para empezar el contraataque contra los mexicas, pues se quedaron ya bajo otros términos, casi diríamos amenazados. Y entre diciembre y enero, los españoles, enero de 1521, los españoles avanzan hacia México Tenochtitlan, es decir, los superstites españoles, los que habían quedado, los que sobrevivieron al desastre, los que se habían unido con Cortés, y más 10,000 tlaxcaltecas al mando de Chichimecatecle. Perdón, es que esos nombres nunca se me quedan. Chichimecatecle. Todos ellos van a emprender este avance hacia Tenochtitlan, y poco a poco, uno a uno, van cayendo los pueblos que antes estaban bajo el dominio mexica. Texmelucan, Huexotla, Coatlinchan, Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba y Mixquic caen en poder de los españoles. Ya para enero de 1521, españoles y tlaxcaltecas están en las riberas del lago de Texcoco. En Texcoco gobernaba Cuanacoch, que había sido Texcoco tradicional aliada de Tenochtitlan, pero él huye junto con los principales señores hacia México en busca de ayuda. Parte de la población también evacuó Texcoco en enero de 1521, y desierta la plaza, sube Iztlizochitl, que era hermano de Cuanacoch, ¿no? Pero era su enemigo también, y se alió a los españoles. De hecho, Texcoco se convirtió en la base de operaciones de los españoles. Reciben delegados de otras partes del imperio que le demuestran la adhesión a Cortés, ¿no? De Texcoco, aquí ya empieza, digamos, la primera parte de las acciones militares. Entre enero y marzo empiezan a tomar las ciudades. De Texcoco se van hasta Iztapalapa con la mitad del ejército y con los texcocanos aliados. Ahí hay una batalla, y como no puede atacar directamente Cuauhtémoc, abre las compuertas de los lagos para inundar el pueblo de Texcoco. Mientras tanto, los españoles resisten, y por su parte los mexicas se trasladan hacia allá para combatir, abren fuego, ¿verdad? Los españoles, los indígenas los acosan desde las barcas, ¿no? Los españoles intentan defenderse, y mientras están defendiendo, Cortés envía emisarios a Veracruz para informarse qué situación guarda, en vista de que han enviado nuevas expediciones para justiciarlo. Por su parte, Cuauhtémoc quiere evitar que más ciudades apoyen a Cortés, e interrumpe los suministros de agua y de alimentos hacia Chalco y a Huexotla para contener la situación. Mientras Cuauhtémoc está
aplacando a los posibles nuevos aliados, Cortés inicia la construcción de los bergantines, como digo, en las riberas del lago de Texcoco, con ayuda de los tlaxcaltecas que están al mando del carpintero Martín López, ¿no? A poco tiempo de esto, empiezan nuevamente las hostilidades entre los españoles y los mexicas, ¿no? Y en la derruida Iztapalapa, ¿no? Empiezan otra vez, se trasladan después hacia el sur, hacia Xaltocán. Después se dirigen hacia el norte con dirección hacia Azcapotzalco, en donde no hayan resistencia. Atacan la antigua aliada Tlacopan, ¿no? Y después de este ataque español, los mexicas se repliegan hacia Tenochtitlan. Y mientras los españoles estaban en Tlacopan y los mexicas en Tenochtitlan, los mexicas les instaban a que avanzaran para aplicarles otra noche triste, pero los españoles ya no cayeron, ya no entraron en la ciudad, y en cambio les decían que salían a conferencia. Ambos, obviamente, querían que se rindieran, y mientras esto ocurría, pues sus fuerzas iban menguando. Ambos también replantaron sus estrategias, ¿no? Los mexicas se fortalecen en Tenochtitlan y los españoles nuevamente se retiran hacia Texcoco. Y cuando los mexicas se percatan de esto, les dan alcance, los emboscan y hace que se pongan en fuga hasta Acolman, donde está ese convento maravilloso, en el convento de Acolman. Ahí se repliegan los españoles, y para entonces ya la noticia de los combates entre los españoles y los mexicas cundieron por toda Mesoamérica. Se dice que ya, o sea, sabían desde los tarascos hasta los mayas, todo el mundo ya sabía qué estaba sucediendo en Tenochtitlan, en esta gran batalla. Esto provocó una inercia bien curiosa, el miedo, ¿verdad? Y la búsqueda de la paz. Fue ganando a más aliados para Cortés, que los consiguió sin pelearlos, ¿no? Pronto llegaron embajadas hacia el centro de México para ofrecer la adhesión a Cortés y declararse súbditos del monarca español. Mientras siguen más combates en las batallas más combates en los lagos de México, ¿no? Cortés avanza hacia Huastepec, y Cuauhtémoc intenta recuperar Chalco, que ya había quedado en poder de los españoles, cosa que no consiguen porque los vencen. Con la caída de Chalco, ¿verdad?, a mediados de 1521, pues despejan el camino hacia Tlaxcala, es decir, ya no iban a tener que rodear otra vez el lado de Texcoco en caso de que quisieran huir. Descansaron en Texcoco un tiempo y después ahí se reorganizan y avanzan nuevamente hacia Xochimilco. El Tlatoani, que gobernaba ahí, los entretiene esperando que apoyo de Tenochtitlan, ¿no? Y casi los derrotan, casi hacen prisionar a Cortés, ¿no? Pero logra zafarse de esta emboscada y se va para Coyoacán. Los españoles emprenden otra vez campañas para defender la retaguardia, es decir, hacia el sur, y pretenden avanzar hacia el norte, ¿no? En las filas de los españoles hay conspiraciones, ¿no? Porque quieren matar a Cortés, no creen que esto vaya a tener éxito, y en las filas de los tlaxcaltecas también. Xicotenca se levanta en contra de Cortés, pero descubren la conspiración y lo asesinan. El sitio de Tenochtitlan comienza oficialmente el 30 de mayo de 1521. Pedro de Alvarado se posiciona en Tlacopan, Cristóbal de Olid se posiciona en Coyoacán, Gonzalo de Sandoval se posiciona en Iztapalapa, y Hernán Cortés dirige todas las operaciones del lago dirigiendo los bergantines. Inicia inmediatamente el corte de suministro de agua dulce para México Tenochtitlan, que venía desde Chapultepec. Los mexicas intentan detenerlos, pero fallan. Hay combates en los lagos de Texcoco, hay muchas escaramuzas, ¿no?, en donde no hay una victoria definida, ¿no? Los españoles destruyen las albarradas, los puentes, las calzadas, las piraguas alrededor de la ciudad, impiden el paso de alimentos, ¿no?, que venían de las riberas de los lagos, hay asesinatos, y en fin, hay muchos combates en el agua. Fue tal la guerra, ¿no?, que Bernal decía que todos estos combates pues parecía que estaban narrados en un libro como el de Amadís, ¿no? Y para entonces pues ya los mexicas estaban bastante mermados. López de Gómara en su crónica dice que se alimentaban solamente de raíces, bebían agua salubre de la laguna, dormían entre los muertos, y dice él, estaban en perpetua aventina, ¿no?, porque jamás quisieron la paz. Mientras tanto, muchos pueblos enviaban el apoyo que podían, pero no pudieron. Hacia agosto de 1521, Cuauhtémoc ya ve muy difícil seguir sosteniendo la guerra. Los cronistas españoles dicen que probablemente quiso ya negociar la paz y sale de México Tenochtitlan con dirección hacia Tlatelolco un 13 de agosto de 1521. Ahí el capitán García Holguín lo ve, lo captura y se lo entrega a Cortés. Cortés en su carta de relación dice a la letra: llegóse a mí
Díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte le era obligado para defenderse a sí y a los suyos hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese. Puso la mano en un puñal que yo tenía y diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. El 14 de agosto de 1521, los españoles celebraron en Coyoacán, porque en México el hedor era insoportable. Celebraron, por cierto, con una misa y un te deum. Sí, terrible, realmente. Y nos comentabas que tú estuviste trabajando históricamente con el maestro Miguel León Portilla, quien en su obra, que yo considero máxima, La visión de los vencidos, nos narra buena parte de lo que nos acabas de comentar, que fue realmente algo terrible. Miguel, vamos a hacer una breve pausa y al regresar me gustaría que nos platicaras qué pasó después de que ya México Tenochtitlan cayó en manos de los españoles y se inició una nueva etapa, una nueva historia que va a ser incluso determinante para toda América Latina. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, la caída de Tenochtitlan y su futuro, que era lo que también queríamos comentar. Está con nosotros Miguel García Audelo. Él es historiador, egresado de la UNAM, actualmente es coordinador del Seminario de Historia de UNAM San Antonio, Texas, y es una persona que se ha dedicado especialmente a todo lo que corresponde en buena parte a lo que es Mesoamérica, pero también sabemos que él es especialista en todo lo que fue el virreinato. Y precisamente para, como quien dice, una pincelada a futuro, Miguel, ya nos platicaste que cayó la Ciudad de México Tenochtitlan, pero eso no significa que la caída de digamos, del gobierno mexica, de los tlatoani mexicas, significara el fin de la ciudad. No es para desaparecer, sino para transformarse en lo que es ya la Ciudad de México, capital de la Nueva España, el virreinato más importante, la joya de la corona española en América, que va a durar 300 años a partir de entonces. Ahora bien, yo quisiera preguntarte, a partir de ese momento, ¿cuál fue el significado de la Nueva España en el contexto, en principio del siglo XVI? Es decir, la caída es en 1521, ¿qué pasa hasta 1600? Sí, lo que viene a continuación es un proceso de transformación muy interesante. Quizá uno de los más interesantes en la historia universal. En ese tamaño se los pongo. La caída de México Tenochtitlan pues se explica de muchas formas. Muy frecuentemente me preguntan que si es cierto todo eso de las leyendas, de que nada más con 800 españoles y que creían que eran dioses. Miren, cada vez que hablamos de un tema tan polémico como este, pues se incurren en algunas cosas ya preconcebidas, cosas que damos por hecho, por entendidas, pero no nos ponemos a reflexionar acerca de los elementos que explican esta gran transformación de la Ciudad de México Tenochtitlan a la Ciudad de México, la capital de la Nueva España. Miren, para explicar la caída de Tenochtitlan, pues obviamente hablamos del desfase tecnológico, hablamos de los barcos, de las armas, ¿no? Del acero, de la pólvora, de los caballos, que desde luego les dio una gran ventaja sobre los mexicas. Desde luego que también, al igual que los mexicas tenían una tradición bélica, los mexicas se habían dedicado durante 100 años a expandir sus dominios y se enfrentaron a otra tradición militar que venía de finales del siglo XV y que en el caso de los españoles había estado protagonizada por la reconquista, ¿no? De la que hoy es la península ibérica, en un periodo que va entre 1470 hasta 1492, por ahí, ¿no? También se explica por el agudo sentido de Cortés para detectar las disensiones al interior de los pueblos mesoamericanos y desde luego su capacidad para hacer alianzas, desde luego haciéndolas, enfatizaba sus diferencias. Cortés y sus españoles pues, eran individuos que confiaban en su victoria porque pensaban que Dios estaba detrás de todo esto. Y desde luego tenemos una idea preconcebida de los conquistadores, de la Nueva España, de la mal llamada colonia, que en realidad debemos llamar virreinato, pues por las leyendas construidas a posteriori, desde las que el mismo Cortés
hizo en sus cartas de relación, porque miren, si ustedes van a cualquier librería de viejo y compren las cartas de relación, ustedes van a notar que solamente habla de él, nunca habla de sus compañeros, nunca habla, a la Malinche la menciona dos veces en las 500 páginas de menciona, dos veces, ¿no? Y él mismo construyó su figura heroica en las cartas de relación, es decir, partimos de las imágenes que los mismos españoles construyen para el tiempo, la que construyen, por supuesto, los aliados, otros cronistas, como Bernal del Castillo, pero sobre todo las leyendas que organizan, que sistemáticamente esparcen sus enemigos, como Inglaterra, la Inglaterra protestante en contra de la España católica, que enfatiza el carácter de los españoles como genocidas, ¿no? Lo cual nos lleva a hablar, o solamente a mencionar, del esparcimiento de la leyenda negra que cundió en toda Europa durante el siglo XVII y especialmente en el XVIII, ¿no? Y finalmente, en estas ideas preconcebidas, pues hablamos de una tensión entre la condición heroica, ¿no?, de Cortés y la del villano que pintan como el destructor, presunto destructor del imperio mexica, ¿no? Y bueno, hay muchísimos ejemplos de la historia de la literatura y pasando por las artes, pero lo que significa la creación, la transformación de Mesoamérica en el Reino de México, insertado en el virreinato de la Nueva España, pues nos habla también de otras transformaciones, digamos, a nivel social, por ejemplo. El descubridor se transforma en conquistador y el conquistador se transforma en colonizador, que se asienta en estas tierras y comienza a mezclarse con los indígenas para dar lugar al mestizaje, que a su vez dio origen a la riquísima sociedad compleja que es el México actual. Sin duda alguna, ¿no?, eso es producto de la Nueva España. En términos, digamos, políticos y geopolíticos, hablamos también de la inserción de América, o de lo que se llamó América, en el concierto de las naciones, o por lo menos en el concierto de Occidente, ¿verdad? Se revela el mapa de lo que hay más allá del Océano Atlántico, desde luego, y también el predominio de los europeos, no hablo de los españoles, de los europeos en el continente americano, que va a ser utilizado como motor de la pujanza que demostraron siglos después y que conservaron por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX. Ya en cosas domésticas, bueno, pues desde luego que la caída de México implicó pues la utilización de las superestructuras políticas y militares que utilizaron los mexicas para el dominio de los otros pueblos, para someter ahora un nuevo dominio a las poblaciones amerindias, al dominio militar, político, ¿no?, desde luego religioso y cultural, ¿no?, lo que implicó el fin de un especial modo de organización político, económico, social de estas culturas mesoamericanas y su paulatina transformación. O sea, no fue de un día para otro. Hablando del tema político, los españoles utilizaron la estructura que tenían los mexicas pues, para seguir cobrando tributos, ¿verdad? ¿No? Y en el caso religioso, pues el cambio tampoco se dio de una manera inmediata. Se habla en los primeros años de la Nueva España cómo los indígenas se negaban a dejar de rezar a sus antiguos dioses y los ocultaban detrás de las imágenes cristianas. Es decir, la transformación de la mentalidad de los indígenas, pues podría decir yo, todavía no termina de cuajar. Todavía no termina de cuajar. Y prueba de ello es que todavía vemos muchas expresiones culturales indígenas en muchas partes del país, en el norte, en el centro y en el sureste. Vemos todavía la supervivencia de estas tradiciones culturales y religiosas, o con un contenido pretendidamente religioso, cuyo origen está en la Mesoamérica prehispánica, ¿no? También, en términos un poco ya más universales, pues vemos el desarrollo de una economía transatlántica que coloca la Nueva España en el centro de todos los viajes que hacen los europeos con dirección hacia el continente asiático. A mediados del siglo XVI, pues van a constatar que es posible regresar desde las Filipinas, desde Japón, por medio del tornaviaje, descubierto en 1565. Es decir, se va a ampliar el poderío económico de Europa, en donde las principales factorías, desde luego,
van a estar patrocinadas por España, por Portugal en el siglo XVI, y ya después Inglaterra, Francia y Holanda le van a entrar al negocio en el siglo XVII. La creación de la Nueva España probablemente sea el inicio del proceso de lo que se llamó globalización, de lo que empezamos a identificar como globalización. La caída de México Tenochtitlan también puede ser el síntoma del tránsito de un estadio a otro, del renacimiento, ¿verdad?, a la época moderna, de lo que los historiadores llaman la modernidad. En términos históricos, pues sí, se toman en cuenta el renacimiento, pero la caída de México Tenochtitlan es otro síntoma de las grandes transformaciones a nivel planetario que están ocurriendo a principios del siglo XVI. Es decir, este gran proceso de globalización significa, en otras palabras, pues un proceso de integración de todo el mundo en una sola narrativa histórica universal, en donde, desde luego, los europeos y el cristianismo van a tener un papel determinante para configurar el mapa político, cultural, económico, religioso, que predominará por lo menos durante 5 siglos, y que la hegemonía pues va a ir cambiando de monarquía. En el siglo XVI pues va a ser España, después va a cambiar a Francia, después va a cambiar a Inglaterra, y al final del siglo XX va a cambiar a Estados Unidos, pero no dejó de estar aquí en este lado de Occidente, en este hemisferio, pues las consecuencias de esta gran construcción narrativa, como digo, en este gran proyecto universal, ¿verdad? La Nueva España fue un constructo político, y aprovecho para hacer un llamado a la reflexión. La Nueva España no era una colonia, la Nueva España era un virreinato, con los mismos derechos, con las mismas leyes que se aplicaban en España, y que estaba, desde luego, bajo el mando de un solo monarca, también pretendidamente universal. Probablemente las concepciones sobre el virreinato son predominantemente negativas por los discursos que se empezaron a vertir desde el siglo XIX, que trataban de enterrar, de negar el legado de la Nueva España. Y solamente voy a poner un ejemplo. Sor Juana, que es como la niña genio, el prototipo del genio en la literatura, que surgió en la Nueva España, pues los historiadores y los literatos del siglo XIX la negaron y pretendieron que sus obras y sus creaciones no formaban parte de la tradición literaria mexicana. Y hoy en día, pues vemos que está en un billete de 100 pesos, ¿no? Antes en el de 200, pero eso nos habla, digamos, del valor de las contribuciones de la Nueva España. La Nueva España dio lugar, como digo, a la creación de una sociedad muy compleja, riquísima culturalmente. México es uno de esos poquitos focos de cultura, de civilización universal a lo largo y ancho del planeta. Pocos países alrededor del mundo pueden vanagloriarse de semejante contribución a la humanidad, y pues México, como digo, es uno de ellos, es uno de esos poseedores. Como si la riqueza de nuestras tierras y la riqueza de todo género de cosas no nos fuera suficientes. La Nueva España fue una época de oscuridad, representó algún avance. Bueno, los balances que sobre ellos se han hecho siguen tan vivos como que el día de hoy el presidente habla del pasado colonial y habla de la resistencia indígena como un acontecimiento vivo, presente, que de hecho nos mantiene en un diferendo con la monarquía española hasta el día de hoy, hasta este día de hoy de sábado. Entonces, el balance general que podemos hacer de eso para después hablar de ello es la Nueva España como un factor, como un foco cultural cuyas consecuencias todavía seguimos analizando. Oye, qué interesante. Fíjate que de lo que acabas de mencionar, creo que si en algún país, en algún lugar se ha dado un sincretismo absoluto, no solo religioso, sino incluso arquitectónico, cultural, etcétera, fue en la Nueva España. Incluso usando la palabra que hoy está de moda, ¿verdad? Una hibridación de carácter muy importante, muy fuerte, como dices, en la literatura. Curiosamente, el siglo XVI es el siglo también de las luces en buena parte. En Europa también está el Renacimiento, o surge, empieza el Renacimiento. Es la época en que incluso en España empiezan los grandes escritores a preparar sus obras, aunque, por ejemplo, Cervantes va
editar su Quijote hasta principios del siglo XVII, los primeros días, pero lógicamente los genera en el siglo XVI. A mí me gustaría que posteriormente, o sea, es más, seguir con esta serie. Por ejemplo, preguntarte, hace un momento hablabas de la historia negra de España, hecha por Inglaterra, que es un tema muy valioso. Por ejemplo, podemos hablar de que el virreinato fue una época de oscuridad parecido a lo que se habla de la Edad Media en Europa, que yo le encuentro cosas maravillosas, ¿sí? Y bueno, pues ya nos hablabas un poco del balance en términos de la historia universal, pero a mí me gustaría que en programas posteriores pudiésemos hablar, por ejemplo, del barroco novohispano, eso que hoy en día nos tiene como uno de los países, si no el país, que más patrimonios culturales de la humanidad reconocidos por la UNESCO posee. ¿Qué opinas? Así es, ¿no? Con muchísimo gusto. Yo vengo aquí cada vez que me inviten. Y miren, de verdad, la riqueza de la Nueva España es tal que su máxima devoción, la Virgen de Guadalupe, continúa viva, ¿no? Que los pueblos mágicos que tanto impulsa el gobierno, casi la mayoría de ellos, o por la totalidad, fueron fundaciones de la Nueva España, los pueblos mágicos. Que el Camino Real de Tierra Adentro, creación de la Nueva España. Y en general nuestros modos, nuestras formas, nuestras costumbres son producto de la Nueva España. Lo cual invito primero a no regañar a los muertos como Cortés, que no tienen ningún caso, e invitarlos a reflexionar acerca de la riqueza que representa, desde luego, el pasado indígena, desde luego, en primer lugar, el pasado indígena, pero también la riqueza de la Nueva España. De eso hablaremos probablemente en unos programas posteriores. Sí, y precisamente lo que estás comentando es lo valioso. Digamos, el barroco novohispano no se puede imaginar sin la presencia de los indígenas como artistas físicos, con la imaginación de los monjes y misioneros que les dieron las ideas, ¿sí? Uh-huh. Y eso es fabuloso y lo vemos, creo que es algo, es una deuda que tenemos los mexicanos con México, a conocer la riqueza virreinal. Así es. Miguel, muchísimas gracias por este programa. ¿Qué te parece que tratamos en el próximo programa dentro de 8 días? Pues yo creo que vamos a tratar la riqueza de la Nueva España, ¿no? O ya veremos en qué plano vemos todo el género de contribuciones que se dieron durante el virreinato, hasta la independencia, a cuyo mes ya entramos. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. También agradezco a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigos, amigas, nos esperamos el próximo sábado 11 de septiembre. Ya escuchamos el tema que nos invita Miguel García Udelo a escuchar. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.